Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el último ejercicio que hicimos? Mm, mm, Creo que fue uno de circuitos, fue el 32, me parece, de El circuitos. 32, sí lo concluimos, ¿verdad? Ah, creo que ese no, profe. ¿No lo Apenas lo concluimos? estábamos, no, Ah, apenas lo estamos iniciando. uf. A ver, déjenme ver si... A ver, bueno, pues vamos a tener que empezarlo de nuevo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Es un circuito RC, ¿no? Sí, Sí, Es un circuito RC, ARC. Es así, no RL. Ok, bien. Entonces, ¿qué datos me está dando? ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto valía? 1000, 1000 ohms. ¿Mil ohms? 1000. Un kilo ohm. Un kilo ohm. Muy bien. La capacitancia de 5 cuánto por es? 10 a la menos 6, 5 microfarads. Ok. ¿Y la FEM? 200 volts. 200 volts. Muy bien. Ok. Vamos a dejar aquí de presentar para que nada más se vea acá. Eh, bueno, nos está dando también una condición inicial, ¿verdad? ¿Cuál es la condición inicial? ¿Cuál? En I de 0 igual a 0.4 amperes. Sí, I de 0, gracias, igual a 0.4 amperes. Sí. ¿Sí? Bien. Y entonces nos pide que encontremos qué cosa, la carga y la corriente. ¿La carga y la corriente en dónde? En T igual a 0.005 segundos. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Bien. La ecuación matemática que voy a utilizar o la ecuación diferencial que me rige el comportamiento de este tipo de circuitos, pues ya sabemos que es así. R de Q en dt más Q sobre C igual a E. ¿Sí o no? Es la ley de voltajes de Sí, Kirchhoff. profe. ¿Sí? ¿Sí o no? de acuerdo, profe, sí. De acuerdo. Sustituyo, me va a quedar así. 1000 dq en dt más Q sobre 5 por 10 a la menos 6 igual a 200. Bien, ¿qué voy a hacer? Dividir todo entre 1000, ¿verdad? ¿Para qué? Para ponerlo en forma estándar, porque esto es una ecuación lineal. Al hacer eso, me va a quedar así. Q sobre 5000 por 10 a la menos 6. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora,
1 sobre 5000 por 10 a la menos 6, ¿cuánto es? Creo que es 2000, ¿no? ¿O cuánto es? No, va a ser como 200, creo. 200.000. ¿Cuánto? 200.000. 200, sí, perdón. No estaba contando los otros ceros. ¿200,000 me da? Sí, profe, 200.000. Bien. Ahora, 200 entre 1000, pues me da .2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Están ahí o díganme si no ya para no explicar y ya nada más? Ah, Sí, estamos Sí, aquí, profe. profe. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces ya está en forma lineal. El factor integrante va a ser e a la integral de 200,000. Ah, son 200,000, ¿verdad? Yo le puse 20,000. ¿Son 200,000? Sí, sí, 200. profe. Pero de más, perdón. Bueno, el chiste es que el factor integrante entonces va a ser así. E a la 200,000 t, ¿verdad? Más c, pero recuerden que esa c la arrastramos hasta la otra constante. Ya lo explicamos, ¿sí o no? Profe, ¿Sí hay o una no? pequeña pregunta. Es Espérame. ¿Sí o no? Ah, sí, profe. A ver, ahora sí. Ahí en el 200.000 es entre 100, digo, perdón, entre 1000, ¿no? Es queda 2. No, no, ¿a cuál te refieres? ¿A este? Sí, a ese, es 200.000 entre 1000, ¿no? No. Ese 200,000 es 1 sobre 5000 por 10 a la menos 6. Por eso les dije, ¿cuánto es 1 entre 5000 por 10 a la menos 6? ¿Cuánto No sé, profe. es? Me refiero al igual al punto 2 que tiene después. No, el punto 2 fue 200 entre 1000, porque estoy dividiendo todo. Tengo que dividir todo entre 1000 para ponerle forma estándar. Ah, ok, profe, ya. Gracias. ¿Eh? Tengo que ponerle forma estándar, ¿no? No oigo. Sí, profe, gracias, ahí me confundí. Bien, entonces ya multiplico el factor integrante por toda la ecuación diferencial. El primer miembro va a ser así. Y el segundo miembro va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Integramos y me va a dar así. Me va a quedar así y acá me va a quedar el punto 2 y luego integro con la d a la u, pero para integrar con d a la u pues voy a tener que dividir todo entre 200,000 porque le falta, se lo pongo, ¿verdad? Y ya va a quedar así. Creo que sí se entiende eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y obviamente más c y al multiplicar esto por c me va a quedar otra constante, pero a fin de cuentas Sí, va a ser profe. esa c. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, De de acuerdo, acuerdo. profe. ¿Cuánto es punto 2 entre 200,000? Es 1 por 1. 10 a la menos 6 Sí, Sí, correcto. profe. más c por e a la menos 200,000 t. ¿Sí? Sí, De acuerdo. Bien. Pero me hace falta encontrar esta constante. Obviamente, ¿cómo lo hacemos? Pues con la condición inicial, pero aquí hay un detalle. La condición inicial es bajo la corriente, no bajo la carga. Pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sé que la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces, la derivada de la corriente con respecto del tiempo va a ser así. Menos 200,000 CE a la menos 200,000 T. ¿Sí? Y entonces ahora sí, si yo sustituyo la condición inicial,
me va a quedar 0.4 igual a menos 200,000 C E a la 0. E a la 0, porque estoy multiplicando por T. Aquí ya es muy junto, pero sí se fijan que aquí es por T, ¿verdad? Y eso me va a dar 1. Entonces de aquí saco C. Y C sería 0.4 entre 200,000. ¿Cuánto es 0.4 entre 200,000? Dos por 10 a la menos 6, profe. 2 por 10 a la menos 6. Entonces, ya de esa forma, ya puedo decir que Q de T es 1 por 10 a la menos 6 menos, era menos, ¿verdad? Es menos la constante. Menos 2 por 10 a la menos 6 E a la menos 200,000 T. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuánta carga voy a almacenar en el capacitor? En 0.005 segundos. Bueno, pues ahí nada más hago esto. Sería 1 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es 200,000 por 0.005? 200,000 por 0.005. Sale 1000, profe. ¿1000? Sí, Entonces sería E a la menos 1000, ¿verdad? E a la menos 1000 porque es menos. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuánto es 1 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 6 por E a la menos 1000? ¿Cuánto me da? Me da 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. ¿Ya todo? sí, ¿Sí? profe. 1 por 10 a la menos 6. Sí, profe. 10 a la menos 6 column. 1 por 10 a la menos 6 column. A ver, aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está mal. A ver, aquí yo les pedí que despejáramos a C y les dije que C era... Ah, no, sí está bien, ¿verdad? Es 2 por 10 a la menos 6. Sí, ¿verdad? Sí. Sí Sí, está profe. bien. Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces esa es la carga, pero también me pide la corriente. ¿Cómo le hago para sacar la corriente? Bueno, pues aquí tengo la fórmula. Aquí está. De hecho, ya encontré C, o sea, aquí está con C, pero ya sé que C vale esto. Entonces vamos a ver, la corriente sería 200,000 por 2 por 10 a la menos 6. Y eso me da 4, creo, ¿no? 40. Creo que es 40, ¿no? ¿Es 40? Sí, porque están de acuerdo que esa es la 200,000. corriente, ¿no? Pero aquí tengo C, entonces esta se la sustituyo aquí. Va a ser menos 200,000 por 2 por 10 a la menos 6. Eso es 40, ¿no? No, miento, es 0.4. Sí, 0.4. 0.4, ¿verdad? No oigo. Sí, profe. 0.4. Entonces esta es la corriente. Esta es la corriente para cualquier instante, pero a mí me está pidiendo la corriente cuando qué. La voy a poner acá.
Me está pidiendo la corriente cuando T es 0.005. Entonces va a ser 0.4 por E a la... ¿Cuánto es 200,000 por 0.005? Es 1000, ¿verdad? ¿Es 1000? Sí, profe, es 1000. Entonces, ¿cuánto es 0.4 por E a la menos 1000? ¿Cuánto? Pues me sale 0, profe. No, ¿cómo que va? No, no puede ser 0 si la exponencial nunca es negativa. Nunca es 0, perdón. No. Se Punto dijo 0.4 por E a la menos 1000, ¿no? por E a la menos 1000. Sí, No puede ser 0. Es algo muy pequeño. Ponle... Bueno, o sea, no es 0, pero es algo muy, muy, muy pequeñito. Podemos decir que se aproxima a 0. O sea, prácticamente no va a haber corriente. ¿Sí están de acuerdo? ok, profe. Entendido, profe. Es una cantidad muy pequeñita. Aproximadamente va a ser 0. Eso sí. A ver, entonces vamos a ver las respuestas. Déjenme... Creo que es par, ¿verdad? El problema es que es par. Déjenme ver a ver si en los otros libros que tengo, como son otras ediciones, está como impar. A ver, espérenme. Déjenme ver. A ver. Déjenme buscarla. No, aquí la tiene, pero la tiene como 26, o sea, también la tiene como par. A ver, en este la tiene como par, déjenme buscar en las otras ediciones, a ver en esta, es del mismo autor. La tiene aquí como el número 30, o sea, pues, a ver, veamos en este que también es del mismo autor, ya si aquí no está, ya valió. A ver. No, también. No, pues ni modo, se escogieron un par, pues no. Es par en todos los libros, pues ni modo, ahí va. Ahora sí que pues no vamos a poderlo checar. ¿Sale? Sí, profe, de Ok, acuerdo. profe, estoy. Bueno, pero pues ahí Está bien, revisen, profe. por favor. Eh, pues sí, porque no tenemos ese dato. Bueno, pues vamos a continuar entonces. A ver. Pero sí es lógico, ¿verdad, profe? La respuesta que sea aproximada al 0. Pues sí, pero yo quería que ahí se comprobara. No sé si alguien pudiera buscar si hay algún solucionario del SIL, donde sí vengan todas las respuestas, digo, para que lo chequen y ya me dicen, ¿no? Si sí concordó o no. ¿Sale?
Ok, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Miren, ahí les estoy compartiendo el libro. Los siguientes ejercicios son también modelos lineales, pero son diversos, o sea, son de otras características. Por ejemplo, este de aquí es de resistencia del aire, ¿sí? También este es de resistencia del aire. ¿Por qué son modelos lineales? Porque aquí tenemos la ecuación diferencial que rige el comportamiento del fenómeno. Si se fijan, esta es una ecuación diferencial lineal. Yo fácilmente puedo ver que es una ecuación diferencial lineal. Vean, puedo hacer esto. dB en dt igual, no, igual a, tengo que dividir todo entre m, pero obviamente acuérdense que en la lineal, este cuate lo voy a pasar para el primer miembro. Ay, estas porquerías. A ver, va de nuevo. Mira, digo, ya esperemos ya que ya las clases ya sean ya presencial, porque esto de en línea no funciona. A ver, es m dB en dt. Pues mientras ya me alcance, pues no. Muy bien, No, profe. muy bien. Bueno, aquí está la ecuación. Fíjense bien, esta es una ecuación diferencial. Déjenme dejar de presentar. Es la que viene ahí en el libro. Es una ecuación diferencial que rige la caída libre de los cuerpos. Cuando es el vacío se quita este término. Y básicamente decimos que peso, o sea, en la caída libre de un objeto solamente actúa el peso. Esto es el peso y esta es la fuerza que actúa en la caída libre, que básicamente es el peso. ¿Por qué esto es fuerza? Porque esto es masa por aceleración. Las fuerzas que son masa por aceleración solamente está el peso. Eso es en el vacío. Pero cuando no es el vacío, entonces juega este. ¿Y qué es esto? Eso es la resistencia del aire. ¿Sí? Cuando un objeto cae, el aire ofrece una resistencia que es directamente proporcional a la velocidad. Entre más rápido caiga, va a haber mayor fricción. Entre más lento caiga, va a haber menor fricción. Eso es lógico, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si se fijan, esta ecuación es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque yo tendría que hacer esto. Hago eso. Luego tengo que dividir todo entre m. Y me va a quedar así. ¿Sí se fijan que esta es una ecuación lineal? Ok, profe. No son modelos lineales, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y de lo que les decía que compraran marcas mexicanas, sí, de veras, compren marcas mexicanas. Hay marcas mexicanas de refrescos, de galletas también. Sí, sí las hay. Compren esas, no compren de los otros. Hasta incluso por dignidad. ¿Por qué si antes era de acá, ahora la compraron? ¿Y por qué la compraron? Porque quieren acaparar todo. ¿Sí? Entonces pónganse a pensar en eso. Bueno, voy a compartir el libro. Bien, aquí hay más modelos lineales, pero ya vamos a dejarlos para pasar a los siguientes modelos. ¿Cómo ven? A los no lineales. ¿Sale? ¿Sí? ¿Pasamos a Sí, los no profe. lineales? Bueno, Sí, fíjense profe, está bien. bien. Fíjense bien. Vamos a ver entonces estos modelos que son no lineales. Vean. Se llama dinámica poblacional. Ya hemos estudiado un poquito
sobre la dinámica de población. Acuérdense que esa ley, la de población, de las que ya vimos, era un modelo lineal, que era este, depende T igual a K por P, ¿sí? Pero este es lineal. Ahora, este modelo solamente funciona en poblaciones muy controladas o en poblaciones humanas muy pequeñitas que tienen muchos recursos. Por ejemplo, sí me funciona en un cultivo de bacterias, sí me funciona en un cultivo de virus, sí me funciona si por ejemplo llega unos colonos a una parte muy fértil donde hay muchísimos recursos, que fue lo que pasó en Estados Unidos en los primeros años de las 13 colonias. Ahí sí va a funcionar. Pero ya cuando empiezan a entrar otras cosas, como por ejemplo enfermedades, hambre, guerras, es decir, ya una población más grande, pues ahí no va a funcionar. Ahí sí ya no va a ser un modelo lineal, va a ser no lineal en el mejor de los casos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver, entonces, ¿quién quisiera leer esta parte, por favor? La de dinámica poblacional. Adelante, ¿quién nos ayuda? Si P de T es el tamaño de una población al tiempo T, el modelo de crecimiento exponencial comienza suponiendo que dt sobre dt es igual a Acá. K por T. Ajá. Para cierta K mayor a cero, en este modelo, la tasa específica relativa de crecimiento definida por dp de dt sobre P es una constante K. Es difícil encontrar casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos, Ajá. porque en cierto momento los recursos limitados del ambiente ejercerán restricciones sobre el crecimiento de la población. Ok, era lo que comentábamos, ¿verdad? Para la dinámica poblacional habíamos manejado esta, pero ya dijimos que esta solamente funciona para poblaciones muy pequeñitas o muy controladas, ¿sí? O que son pequeñas y con muchos recursos, ¿sale? Pero ya, por ejemplo, cuando los recursos empiezan a limitar, o sea, podemos pensar ahí cuando la población ya es muy grande, entonces ya no nos va a funcionar un modelo lineal, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Que hay, De acuerdo, profe. que hay que decir que, y ya lo hemos esto comentado, el planeta tiene recursos inmensos, inmensos para proveer de lo suficiente a 10 veces lo que somos actualmente. ¿Sí? Ya está demostrado, esas tonterías maltusianas no sirven, son invento de algo que le conviene que se crea de esa forma. Sí, porque pues ahí ustedes saben, Malthus era uno de estos monos que empezó con rollos más o menos de ese estilo. Aquí la cuestión sería que fueran bien administrados. Bien, entonces, ¿quién pudiera continuar, por favor? Adelante. ¿Se puede esperar que la razón? Adelante. Se puede esperar que la razón 1 o L, ¿no?, Ajá. decrezca conforme la población P aumente de tamaño. Ajá. La hipótesis de que la tasa con que crece o decrece una población solo depende del número P y no de mecanismos dependientes del tiempo, tales como los fenómenos estacionales. Vea el problema 18 en el ejercicio 1.3. Se puede enunciar como dp sobre dt sobre P es igual a f de P, o dp sobre dt es igual a P por f de P. Sí, muy bien. Esto es importante porque fíjense bien, estamos aquí comentando una cosa. Esto es una ecuación diferencial donde ya empezamos a ver varias situaciones. Si la población empieza a ser más grande, pues obviamente ya hay que, va a haber factores que obviamente van a empezar a hacer
eh, contundentes en esa dinámica de población, ¿sí? Eso de que recursos limitados y todo eso, miren, ahí la cuestión sería, bueno, si no hay una buena administración de los mismos, entonces obviamente eso va a afectar esta ecuación diferencial, ¿sí? O sea, hay que decir las cosas como son. Pero bueno, aquí viene así, obviamente. Eh, Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Fíjense cómo, a pesar de que estamos ya analizando otras características, otras circunstancias especiales que van a afectar esa dinámica poblacional, la variable independiente sigue siendo el tiempo y la dependiente es la población. Nada más que ya suponiendo ciertas situaciones que alteran la estructura matemática de la ecuación diferencial, porque si se fijan, anteriormente era esta, a ver si no me saca, anteriormente era, sí, ya me sacó, bueno, eh, era esta que tenemos aquí, pero ahora ya la tenemos de esta forma. O sea que si se fijan, esa constante de proporcionalidad se ha cambiado por la variable dependiente. Entonces aquí lo que nos dice es que si una población solo depende del número presente P y no de un mecanismo dependiente del tiempo, como pueden ser las cuestiones estacionales, ustedes saben que a lo largo del año hay estaciones que son más pues más fructíferas que otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en primavera y lo que sabemos de la primavera es que empieza a haber pues un florecimiento de las plantas, los animalitos suelen reproducirse en gran cantidad, ¿sí están de acuerdo? Todo ese tipo de cosas. Luego se viene el verano, eh, donde hay muchas lluvias, obviamente ahí muchas plantas se cultivan o se cosechan en esta época y luego pues viene el invierno donde pues prácticamente el frío hace que pues eh, la naturaleza tenga un ciclo como de reposo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí si se fijan ese tipo de situaciones no se están considerando. Estamos suponiendo que vivimos en una sola estación, pero es la estación como por así decirlo entre la primavera y el verano, donde pues hay muchos recursos. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Dice precisamente por eso que esta ecuación diferencial que se adopta en muchos modelos de población se llama hipótesis de dependencia de densidad. Es decir, el crecimiento de población solamente va a depender de la población que hay actualmente. No va a depender de los recursos ni de otra cosa, porque pues hay una cantidad suficiente para poderlas tener. Bueno, más adelante viene esta ecuación que es muy interesante, es la ecuación logística. A ver, nada más si alguien pudiera leer nada más este primer párrafo, por favor. Ecuación logística. Supóngase que un medio ambiente es capaz de sostener como máximo una cantidad K determinada de individuos en población. La cantidad K se llama capacidad de sustento del ambiente. Así para la función f en la ecuación 2 se tiene que f de K es igual a 0 y simplemente hacemos f de 0 igual a r. Ajá. En la figura 3.2.1 vemos tres funciones que satisfacen estas dos condiciones. La hipótesis más sencilla es que f de p es lineal, es decir, f de p igual a c subíndice 1, p más c subíndice 2. Si aplicamos las condiciones f de 0 igual a r y f de k igual a 0, tenemos... Ok, tenemos esto que está aquí, perfecto. Luego, nada más, ¿verdad? Bueno, Sí. bueno, esta ecuación se llama ecuación logística, es muy importante en matemáticas, pero vamos, la aplicación que tiene esta ecuación en los campos de la sociología, demografía, de la política, de la economía, de la ingeniería en diferentes áreas del conocimiento es esencial. ¿Sí? La famosa ecuación logística. Incluso es algo que se utiliza mucho en biología, en bioestadística, en medicina, en virología, en bacteriología, en muchas ramas de las ciencias naturales.
Esta ecuación, de hecho, bueno, vamos a analizarla, vamos a estudiarla, porque vamos a resolver algunos problemas con ella. Es esta que está aquí. Esta que está aquí, si se fijan, es una ecuación no lineal, es un modelo no lineal. De forma simplificada se puede poner de esta forma. Vean cómo esta ecuación básicamente tiene esta forma de las que teníamos acá. Si se fijan, ¿verdad? Esta, de las que habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que la derivada es la variable dependiente por una función que depende de ella. Básicamente esta es una ecuación autónoma. Si ustedes recuerdan cuando vimos las ecuaciones autónomas, podemos ver qué es eso. Entonces fíjense cómo esta ecuación, estas dos, la 3 y la 4, tienen esta forma. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora son no lineales. ¿Por qué son no lineales? Porque la función en función de P, vaya la redundancia, no es constante. Es una función que tiene dicha variable y ahí está precisamente la característica que va a evitar que sea lineal. Bueno, pues esta ecuación diferencial logística es importantísima. Aquí, antes de irnos nada más hago esta lectura, dice alrededor de 1840, Verhulst, matemático y biólogo belga, investigó modelos matemáticos para predecir la población humana en varios países. Una de las ecuaciones que estudió fue la 4 con A mayor que 0 y B mayor que 0. A y B son parámetros de la ecuación diferencial. A esta ecuación se le llamó logística y su solución se denomina función logística. La gráfica de una función logística es la curva logística. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Pero es muy interesante esta ecuación. Vamos a hacer un problemita, vamos a tratarla de entender. Y pues bueno, esperemos que eso sea mañana, ¿no? ¿Cómo ven?